Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a esta última sesión de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les repito mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y he sido su asesor en este módulo número 14. En esta semana, jóvenes, que es la semana más importante donde estamos integrando nosotros nuestros conocimientos que hemos adquirido a lo largo de prácticamente un mes, estamos condensándolos en lo que es la participación de nuestro foro integrador y nuestro proyecto integrador. Es muy importante en nuestro proyecto integrador. Nosotros tenemos que hacer una historieta y además una conclusión de media cuartilla. Debemos de poner atención respecto de algunos detalles, sobre todo en el uso de las herramientas tecnológicas, que nos puedan tal vez truncar un poco el, el realizar nuestra historieta y sobre todo si lo estamos haciendo nosotros en Pixton. Hola Marisol, muy buena tarde. Soledad, muy buena tarde. Bueno, jóvenes, si tienen alguna duda en particular, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar su pregunta o bien escribir por medio del mensajero. Se está realizando una grabación de esta sesión, misma que se subirá a la plataforma de YouTube. Aquí quienes observen el video más tarde y tengan alguna duda pueden escribir esas dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? El propósito de nuestro proyecto integrador es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Soledad, Marisol, ¿tienen alguna duda en particular acerca de nuestro proyecto integrador? Ok, bueno, vamos a dar algunas generalidades acerca de cómo realizar nuestro proyecto integrador en el punto número C. Ok, vamos a avanzar en esto. Y por favor, si me puede especificar el punto número C. Para realizar estas actividades, recuerden, nosotros necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica y conocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos. También entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Vamos a subir un documento. Este documento debe de tener una portada con nuestros datos de identificación. La liga de nuestra historieta que nosotros debemos de realizar, ya sea en Storyboard o Canva, si nosotros la realizamos en Pixton, no nos va a permitir compartir la liga, así es que debemos de tomar impresiones de pantalla. Si nosotros la realizamos en Pixton, tenemos que poner nuestros datos de identificación en el primer recuadro de nuestra historieta. Finalmente, nosotros debemos de colocar una conclusión de media cuartilla y también agregar nuestras referencias. Eh, Ahora bien, ok, Marisol, un ejemplo de transformaciones nucleares. Por supuesto, vamos a transformaciones físicas, químicas y nucleares. Vamos a explicar las transformaciones. Eh, la ley de la conservación de la materia nos indica que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. El tipo de transformaciones que puede sufrir la materia son transformaciones físicas. Las transformaciones físicas no involucran un cambio en la naturaleza de la materia. Es decir, si yo tengo agua en estado líquido y le bajo la temperatura, la voy a convertir en un sólido, la cual yo conozco como hielo. Si yo esa agua líquida la quiero prepararme un rico café y la pongo en una olla en la estufa y se me olvida ahí, el agua va a pasar a estado vapor, se va a evaporar y de ahí va a pasar a la atmósfera.
Cualquiera de esos cambios no implica un cambio en la naturaleza, únicamente en el estado de agregación. Un cambio físico más sencillo es si yo tengo una hoja de papel. Si yo tengo esa hoja de papel y la arrugo, ¿va a cambiar su forma? Por supuesto. Yo tenía una hoja completamente plana y muy lisa y ahora tengo una hoja completamente arrugada y chueca. Pero cambió la naturaleza de esa hoja, sigue siendo papel, solo tuvo una transformación física. Pero ¿qué es lo que pasa si yo llevo esa hoja de papel arrugada a la estufa con la llama prendida? Esta se va a quemar. Ahí estamos cambiando la naturaleza de la materia y se va a ocurrir un cambio químico. Los cambios químicos involucran las transformaciones de la materia respecto de su naturaleza. Es decir, participan en una reacción química, unas sustancias a las cuales llamamos reactivos y se convierten en sustancias nuevas llamadas productos, de los cuales va a adquirir propiedades y características diferentes, es decir, va a estar cambiando la naturaleza de la materia. Pero algo muy importante que nos preguntan, ¿qué es lo que pasa con esos cambios nucleares? Dentro de los cambios nucleares, jóvenes, el ser humano ha sido capaz de dominar uno de esos cambios nucleares de la materia. Si nosotros recordamos en nuestra semana número 1, nosotros conocimos la estructura de la materia. Sabemos que la estructura más pequeña de la materia es el átomo y el átomo está conformado por un núcleo y en ese núcleo hay tanto protones como neutrones y alrededor de este núcleo existen electrones girando en diferentes niveles. Lo que implica un proceso de los dos cambios nucleares que existen es un proceso de fusión y un proceso de fisión nuclear. La fisión nuclear implica el rompimiento de esos núcleos atómicos. Cuando ocurre este rompimiento de los núcleos, existe una enorme liberación de energía. El ser humano ha utilizado, por ejemplo, esta energía que se desencadena, que se libera, por ejemplo, en lo que son las bombas nucleares. Sí, el ser humano lo ha utilizado en artefactos bélicos, pero también ha aprovechado este proceso y esta liberación de energía controlándola de forma gradual para hacer centrales termonucleares. Estas centrales termonucleares sirven para fabricar energía eléctrica. México cuenta con una de ellas en Laguna Verde, hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos cuenta con 54 plantas nucleares, Francia cuenta con 16 y en diversos países existen este tipo de plantas. No solamente funcionan para producir electricidad, también funciona para producir algunos materiales radiactivos que son de gran utilidad. Por ejemplo, los equipos de resonancia magnética nuclear que se utilizan en el área médica para identificar algunos tipos de cáncer son esos núcleos de cobalto son producidos en estas centrales nucleares y también algunos medicamentos como el yodo radioactivo para tratar algunas enfermedades como es el bocio. Esto es a lo que se refiere con el proceso de fisión nuclear, el rompimiento de estos núcleos atómicos, donde generalmente se emplean elementos muy pesados como el uranio o el plutonio, los cuales estos son inestables y pueden romperse esos núcleos. Ahora bien, también existe otro proceso. Un proceso en el cual todavía la humanidad no ha logrado dominar es un proceso de fusión nuclear. La fusión nuclear implica el tomar dos núcleos atómicos y fusionarlos y convertirlos en uno solo. El ser humano aún no puede dominar este proceso, pero está muy cerca. Yo creo que en unos 10 o 15 años la humanidad va a poder completar este proceso de forma artificial aquí en la Tierra y eso significan muchos avances. ¿Por qué? Porque el proceso de fusión nuclear libera todavía más energía, muchísimo más energía que los procesos de fisión. Es el proceso más ordinario que ocurre en nuestro universo. Nuestro Sol, nuestra estrella que rige nuestro sistema solar, eh, toma como combustible átomos de hidrógeno y los fusiona en átomos de helio. También empieza a producir elementos más ligeros como el oxígeno, el carbono,
el litio o el berilio. De acuerdo al tamaño de las estrellas, tienen la capacidad de fusionar estos átomos en átomos más pesados. Es decir, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor ha sido creado en las estrellas. Cuando éstas terminan su ciclo y explotan, pueden fusionar todavía en átomos más pesados como en átomos de hierro, de plomo, de mercurio, y son los componentes que nosotros observamos en todo nuestro alrededor. Es decir, los componentes de los cuales nosotros estamos hechos y todo lo que observamos fueron creados en los núcleos de las estrellas hace miles de millones de años. Así es que algo romántico de este proceso es que literalmente nosotros somos polvo de estrellas, así como todo lo que nosotros observamos a nuestro alrededor. Esto implica los cambios nucleares. Eh, no, los tratamientos con láser, por ejemplo, laceraciones y extirpaciones con láser, implica otros fenómenos ópticos. Los fenómenos de resonancia magnética nuclear, por ejemplo, son emisiones, son de tipo beta, alfa y beta, que pueden identificar las diferentes tejidos dentro de nuestro interior. Pero, por ejemplo, dentro de los tratamientos donde se utilizan sustancias radiactivas, es en los tratamientos de quimioterapia, donde se utilizan algunos isótopos que son muy importantes. Dentro de los procesos que se utilizan, por ejemplo, para la datación de carbono 14 se utilizan procedimientos radioactivos donde implican este tipo de procesos de fisión y de descomposición natural. Esto es lo que implica lo que son cambios nucleares. Siempre va a implicar un cambio en los núcleos de los átomos, ya sea de rompimiento, que es de fisión, o bien de unión de diversos átomos que implica procesos de fusión nuclear. Dentro de los cambios químicos, lo que implica es una reacción química. Aquí recuerden, tenemos como participantes unas sustancias reactivos que cambian su naturaleza y se convierten en productos. Estas sustancias, este tipo de reacciones nosotros las podemos clasificar como reacciones de oxidación, de reducción, de combustión, de sustitución, de doble sustitución, de neutralización. Existen diferentes tipos de reacciones. Y recuerden los cambios físicos, lo que involucra únicamente es un cambio en el estado de agregación de la materia, un cambio en la forma, pero jamás va a implicar un cambio en la naturaleza de esas sustancias. Eso es lo que implica la transformación de la materia y particularmente lo que son los cambios nucleares. ¿Existe alguna otra duda, Marisol? ¿O nos quedó completamente claro acerca de estos cambios nucleares? En una quimioterapia, los pacientes se utilizan no para romper esos átomos, sino para romper las células. Lo que ocurre, por ejemplo, con un cáncer es que cambia su DNA. Al cambiar su DNA, el propio metabolismo de la célula se altera y las células, aunque sean de organismos pluricelulares como nosotros y el ser humano es un organismo eucariota, tiene, eh, tiene claramente un número finito de división celular. Cuando ocurre un cambio en esta estructura del DNA, el metabolismo de la célula se vuelve irregular. Es decir, esta célula empieza a dividirse y a multiplicarse sin control alguno. Cuando esto ocurre, esas células se vuelven un tumor
Los tumores pueden ser tumores malignos o tumores benignos. Los tumores benignos únicamente implica un crecimiento de una masa anormal de células, pero cuando ocurre un tumor maligno es la aparición de cáncer. Estas empiezan a formar un tejido. Este tejido es diferente a los tejidos normales que nosotros tenemos por la composición de estas células que empiezan a dividirse. Y cuando puede ocurrir un proceso que se llama metástasis. Cuando ocurre este proceso de metástasis, esas células se liberan e invaden otros tejidos y otros órganos. Cuando invaden estos otros tejidos y contaminan los órganos, alteran las células y empiezan a multiplicarse sin forma alguna. Ya una vez que ocurrió este proceso y se encuentran comprometidos todos los órganos, ya es un proceso el cual no es curable. Pero una vez que se identifica un cáncer y todavía no está en proceso de metástasis, lo importante es retirar todo el tejido y eliminar todas esas células. En los procesos de quimioterapia, que son procesos muy agresivos, se utilizan unas terapias químicas y algunas veces con agentes radiactivos zonificados. ¿Para qué? Para que ataquen únicamente al tumor maligno, a las células cancerígenas, para que todas estas sean eliminadas y no tengan una posibilidad de volverse a reproducir. Cuando sale con éxito, se eliminan todas esas células y tienen que existir estudios posteriores para verificar que se hayan eliminado todas estas células que son anormales, para evitar que tengan la posibilidad de crear nuevamente tejidos y puedan contaminar a los tejidos circundantes o a otro tipo de órganos. Son tratamientos increíblemente agresivos, pero son los tratamientos con los que hasta este momento se cuentan. Existen tratamientos radiológicos y sí, en estos tratamientos radiológicos se utilizan partículas de alta energía y las partículas de alta energía impactan directamente a las células y las dejan inviables. Es decir, ya no pueden volverse a reproducir estas células y al paso del tiempo se eliminan y se reabsorben en el propio cuerpo. El proceso del cáncer es una biología bastante compleja y es tan compleja que todavía existen muchas formas y se sigue aplicando el método científico para poder encontrar una sustancia, un procedimiento o un equipo que pueda erradicar este tipo de proceso que ocurre y nos provoca enfermedades. Ok. Bueno, ¿existe alguna otra duda acerca de nuestra actividad integradora, de nuestro proyecto integrador? Bueno, para ser un poquito más claro, recuerden, nosotros debemos de hacer nuestra historieta en alguna de estas tres plataformas, ya sea Storyboard o Canva. Aquí sin mayor problema nosotros podemos compartir nuestra historieta y una vez que la terminemos, copiamos la liga y la pegamos en nuestro documento. Si nosotros la realizamos en Pixton, Pixton ya no tiene una versión gratuita donde la podamos descargar o compartir la liga. Así es que si ustedes deciden realizarla en Pixton, lo que tienen que hacer es tomar impresiones de pantalla de su historieta. Verifiquen que estas impresiones de pantalla sean de suficiente calidad, ya que al aumentar el tamaño, se puede distorsionar el texto y si no puedo leer el texto porque es muy pequeño o al agrandarlo se distorsiona, tampoco podré evaluarlo, así es que tengan cuidado con ello. Y también, para quienes lo hagan en Pixton, deberá de tener sus datos de identificación en el primer recuadro de su historieta. Es por ello que yo les recomiendo que utilicen Storyboard o Canva. Aquí lo único que deben de tener cuidado es que la liga que ustedes coloquen de su historieta tiene que ser la correcta. Además de ello, también, por favor, verifiquen que me den todos los permisos para que yo pueda revisarla.
¿Qué es lo que tiene que contener su historieta? Tiene que contener 5 puntos: las características, estructura y propiedades de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones físicas, químicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos, y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Una vez que terminemos nuestra historieta, y ya sea que peguemos nuestra liga, o bien si la realizamos en Pixton, si nosotros pegamos las impresiones de pantalla, vamos a escribir también una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Ok, si en Canva, cuando decida hacer su historieta y decida compartir la liga, permita que se otorgan permisos de edición, y ya, con eso es suficiente. No la vaya a compartir como elemento privado, y ya con ello yo puedo eh, eh, um, observar su historieta. También recuerden, coloquen todas las referencias que ustedes utilicen para realizar su proyecto integrador. No es necesario utilizar las referencias o nombrar los recuadros si ustedes utilizan Canva. Si utilizan Canva, es una plataforma gratuita y que tiene convenio con Prep en línea, y no es necesario referenciar, pero sí de la información que nosotros coloquemos dentro de nuestra historieta. Una vez que nosotros terminamos este documento, lo guardamos con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo nuestro nombre, y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Y ahora bien, recuerden, nosotros debemos de explicar las características de la materia y la energía. Y la materia, jóvenes, se rige por una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Esas transformaciones, recuerden, pueden ser físicas, químicas o nucleares. También, ¿qué es materia? La materia es de lo que está hecho cualquier cosa a nuestro alrededor, que lo podemos observar o no podemos observarlo, pero es medible. Es de lo que están hecho todas las sustancias que nosotros conocemos. Eso es materia. Energía, en términos físicos, se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. La energía tiene diferentes manifestaciones, como puede ser el magnetismo, la luz, la electricidad, el sonido o el calor. La materia, por un lado, tiene propiedades, al igual que la energía. Estas propiedades pueden ser propiedades generales, pueden ser propiedades físicas, pueden ser propiedades específicas, pueden ser propiedades químicas. Todos este tipo de propiedades, ya sean generales como la masa o el volumen, físicas como la densidad o la solubilidad, químicas como la efervescencia o la reactividad, o específicas como el punto de ebullición o el punto de fusión, nosotros las podemos clasificar también como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga un cuerpo, mientras que las propiedades intensivas son independientes, son constantes, son independientes de la cantidad de materia que tenga un cuerpo. Y recuerden, nosotros algo que sí observamos fueron los estados fundamentales de la materia. En esos estados fundamentales de la materia únicamente son tres, y es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Dentro de estos estados, jóvenes, únicamente implica un aumento o un decremento de energía. ¿Son los únicos estados de agregación de la materia? No, pero son los únicos tres estados fundamentales. Existen otros estados, pero no son estados fundamentales, como es el plasma, los condensados Einstein-Bose y los condensados de Fermi. De estos, el plasma existe, los condensados Bose-Einstein o Einstein-Bose ya han sido validados por la NASA desde el 2020, mientras que los condensados de Fermi sigue siendo un estado de agregación teórico. Ahora bien, la energía también tiene características. Permítanme un segundo, por favor.
Hola, ya me escucho nuevamente. Lamento la interrupción, pero el día de hoy estoy al pendiente de mi hijo y espero que no me dé muchas distracciones. Ahora bien, dentro de las características de la energía también se rige por una ley muy característica y específica, que es la ley de la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma y que la energía también tiene características. Dentro de estas características, la energía se conserva, ya que no se crea ni se destruye. La energía también se transforma y puede pasar de muchas formas. Por ejemplo, lo podemos ver con la imagen que tenemos en pantalla y les explicaba la vez pasada. Existen hoy en día diferentes formas de cómo nosotros podemos crear energía eléctrica porque somos dependientes a los energéticos, ya sea por procesos de fisión nuclear con una planta nuclear, energías renovables como la energía eólica o a través de la luz del sol. También seguimos quemando hidrocarburos para crear energía mecánica. A través de la energía mecánica creamos energía eléctrica. Esta la podemos conservar como energía química. O en nuestros hogares podemos nosotros transformarla a otros tipos de energía, como energía mecánica, energía sonora, a ondas de transmisión. Y aquí vemos esa característica de la energía, que es que se transforma. También la energía, otra de las características es que se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Y finalmente, una de las características de la energía es que la energía se degrada, ya que una vez que se utiliza, ya no puede aprovecharse nuevamente. Ahora, nosotros también debemos de describir o mencionar esos bioelementos. Los bioelementos, jóvenes, recuerden, todos los seres vivos estamos formados en la misma composición de los diversos elementos químicos. Los principales, jóvenes, a los cuales les vamos a llamar bioelementos primarios, es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Desde una diminuta bacteria hasta un enorme rinoceronte, estamos conformados en la misma proporción. También existen otros elementos que son bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Estos son muy importantes, pero se encuentran en menor cantidad. Y de aquellos en los que necesitamos apenas una pequeñísima cantidad, los vamos a conocer como oligoelementos. Y aquí tenemos, por ejemplo, al silicio, al vanadio, al cromo, al selenio, al yodo y al bromo. Y cuando estos elementos reaccionan entre ellos, forman lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas pueden ser inorgánicas, como el agua, las sales minerales, como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el cloruro de magnesio, también algunos gases inorgánicos que son muy importantes. Tal vez el que más nos preocupa por el calentamiento global es el dióxido de carbono, pero fundamental para que las plantas puedan sobrevivir. Las más importantes que nosotros hacemos mención son las biomoléculas orgánicas, como los carbohidratos que nos sirven para proporcionarnos energía. Los lípidos nos sirven para almacenar energía, tienen funciones de protección y también funciones para la formación de hormonas. Las proteínas son importantes porque nos dan funciones de soporte, nos dan funciones de movilidad, nos dan funciones de catálisis, nos dan funciones de transporte. Y tenemos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen la información de lo que somos y también de lo que necesitamos. Existen de dos tipos, lo que es el RNA y lo que es el DNA. No todos los autores jóvenes consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales, no porque no existen, sino por una simple característica. Los carbohidratos son estructuras muy grandes, pero todas forman parte de algo que se llaman monosacáridos, que una vez que reaccionan entre ellos, forman moléculas muy grandes llamadas polímeros. Los lípidos están formados por ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos están formadas tanto de bases púricas como de bases pirimídicas,
Pero las vitaminas son un grupo muy diverso de moléculas químicas. No parten de una estructura común. Por ello no se les considera a algunos autores como biomoléculas orgánicas, pero no por ello no le restan importancia. Por supuesto que son importantes. Les mencionaba la semana pasada y también esta semana, son importantes porque funcionan como cofactores de unas proteínas llamadas enzimas y que nos ayudan al metabolismo. ¿Qué es un cofactor? Es decir, se unen a las proteínas para que éstas puedan funcionar mejor y puedan tener esa actividad normal. Ya explicamos acerca de las transformaciones de la materia. Recuerden, los cambios físicos no ocurren transformaciones en la naturaleza de la materia. En los cambios químicos sí se transforma o sí ocurre un cambio en la naturaleza de la materia. Es decir, los productos van a ser diferentes a los reactivos de los cuales partieron. Y respecto de los cambios nucleares, jóvenes, también son cambios que cambian la naturaleza y no solamente la naturaleza química, sino la naturaleza atómica, ya que bien nosotros en estos procesos se pueden dividir los núcleos atómicos o bien se pueden unir para formar elementos más pesados. Aunque la fusión nuclear es un proceso en el cual el ser humano todavía no puede tener dominio sobre él, es el proceso más ordinario por el cual se ha formado todo en lo que nos rodea en nuestro universo. También nosotros debemos de hacer mención respecto de las características de los seres vivos y no vivos. Recuerden, los seres vivos tienen 8 características fundamentales entre todos ellos. Ya sea una diminuta bacteria, un hongo, una ballena, un elefante, el ser humano, un gato, una paloma, un insecto, todos tienen estas 8 características. Tienen estructura, tienen organización, tienen metabolismo, presentan una homeostasis, se reproducen, tienen un crecimiento, presentan una irritabilidad o una respuesta hacia su medio ambiente, se adaptan y pueden evolucionar. Estas son las 8 características que deben de tener cualquier ser vivo. Si le hace falta una característica, entonces ya no es considerado un ser vivo. La materia inerte, por ejemplo, una roca, ¿puede tener estructura y organización? Por supuesto que sí, pero la de los seres vivos es mucho más compleja. ¿Por qué? Si bien la materia inerte, como una roca, está creada también de elementos y de moléculas, recuerden, a partir de esos bioelementos forman biomoléculas y las biomoléculas forman orgánulos celulares. Los orgánulos celulares se encuentran dentro de una célula y le dan su función. De aquí que una célula funcional e independiente ya es considerada como un organismo unicelular. Ese organismo unicelular, como una bacteria, es completamente funcional y a pesar de ser tan pequeño, es bastante complejo. Los organismos que constan de 2 o más células, recordemos, son organismos pluricelulares y esas células pueden formar tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan con otros órganos formando sistemas y diversos sistemas forman lo que es un organismo pluricelular y complejo. Así es que ese nivel de organización y de estructura, aunque la materia inerte también lo presenta, es muchísimo más compleja. Finalmente, nosotros debemos de explicar acerca del impacto del ser humano en la dinámica del universo. Hace un rato que preguntaban acerca de esos cambios nucleares, cuando el ser humano implementó el proceso de fisión nuclear, dentro de este proceso de fisión nuclear, por ejemplo, se crearon o partió de la bomba atómica. Un artefacto bélico que tuvo repercusiones muy notables en nuestra humanidad, de hecho un aspecto muy negativo. Pero también la creatividad del ser humano ha hecho y ha explotado esta característica de la materia para desarrollar tecnología utilizada en el área de la medicina
para poder erradicar enfermedades. El ser humano ha tenido tanto un impacto positivo al crear ciencia, al crear tecnología, al conocer más acerca de su entorno, al crear arte, pero también ha tenido un impacto negativo. Por ejemplo, al contaminar, al destruir, al explotar los recursos, al cambiar nuestro entorno. El ser humano ha tenido tanto impactos positivos como impactos negativos. Ustedes van a decidir qué tipo de, qué tipo de impacto es el que quieran describir, no importa si es positivo o negativo, lo importante es que esté bien fundamentado. Recuerde, ¿queda alguna duda acerca de nuestro proyecto integrador? Asesor, disculpe, eh, respecto a lo último que acaba de mencionar, ¿tenemos que tomar una posición o podemos comentar impacto negativo y positivo? Pueden comentarlo, no es necesario que ustedes se inclinen hacia uno positivo o hacia uno negativo, mientras ustedes lo expliquen. Recuerden, ustedes pueden estar a favor o en contra del impacto del ser humano. Muchas veces, por ejemplo, los impactos negativos son lo que más nos llama la atención y con ello descartamos las cosas positivas. Imaginen, ¿qué sería si el ser humano no hubiera desarrollado el Internet, las computadoras? En este momento no tendríamos oportunidad, por ejemplo, de llevar a cabo nuestros estudios de prepa en línea, ¿cierto? Con esta tecnología no se contaba hace 20 años, hace 23 años. De hecho, no se contaba con este tipo de tecnología y no podía tener este seguimiento. Afortunadamente, gracias a la creatividad del ser humano, al surgimiento de la tecnología, es que tenemos este tipo de herramientas y esto es bastante positivo. Pero nosotros observamos las noticias y vemos que la contaminación, sobre todo la utilización de los plásticos, ha tenido un impacto negativo en nuestros ecosistemas, en la contaminación del suelo, del aire y del agua, y eso es tal vez algo que más nos impacta. Cualquier inclinación o cualquier comentario que ustedes quieran realizar acerca de un impacto positivo o de un impacto negativo, o por qué no, de ambos, claro que va a ser bien evaluado. ¿Ok? Gracias. Ahora bien, ¿alguna otra duda acerca de nuestro proyecto integrador? Bueno, si no hay más dudas, recuerden que todavía tenemos tiempo, tenemos hasta el domingo que cierra nuestra plataforma para participar en nuestro foro de integración. En nuestro foro de integración nosotros vamos a tener una primera participación respondiendo a nuestra pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Esa va a ser nuestra primera participación. Ahora, nosotros al menos tenemos que tener 5 participaciones, pueden ser más, yo espero que sean más de 5. Con esto aseguramos que vamos a tener una buena calificación en nuestro foro de integración. Pero para nuestra segunda y tercera participación, al menos vamos a comentar la opinión de 2 de nuestros compañeros, podemos hacerles preguntas, darle un consejo, mostrarles nuestra opinión a favor o en contra, pero recuerden siempre siguiendo las normas de comunicación virtual. Para nuestra cuarta participación vamos a revisar los comentarios, si es que nos realizaron alguno, nosotros vamos a reflexionar y le vamos a responder. Si es que no hicieron algún comentario de nuestra participación, bueno, nosotros podemos comentar la participación de otro compañero. Y finalmente, nosotros vamos a elaborar una conclusión en la cual vamos a ingresar las aportaciones más importantes que hayamos visto en nuestro foro. Y esto lo vamos a tener como conclusión dentro de nuestro foro. ¿Existe hasta aquí alguna duda? Bueno, jóvenes, si no existe alguna duda, bueno, sigo en espera de sus actividades. Recuerden que tanto nuestro proyecto integrador como nuestro foro de integración son
los aspectos que más peso tienen dentro de nuestro módulo. Así es que yo les invito a que ustedes puedan participar y tienen hasta el domingo para poder participar en su foro y para poder subir sus actividades. Pero recuerden, el día domingo siempre se saturan nuestra plataforma. Así es que traten de enviarlo antes y sigan las indicaciones que se les muestra para esta actividad para que ustedes puedan tener la mayor calificación dentro de sus actividades. Me despido de este módulo número 14 y también les deseo una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Recuerden, ya están en su módulo número 14, faltan muy pocos módulos para que ustedes puedan cumplir con esta etapa y este proyecto de vida. Así es que tengan un excelente cierre de módulo. Todavía podemos seguir en conversación por si tienen alguna duda por medio del mensajero de nuestra plataforma. Y bueno, que todos sus deseos y sus propósitos, tanto para este año como para el siguiente, se cumplan. Pero que el principal sea continuar en Prepa en línea CEP y finiquitar esta meta. Hasta luego y les envío un enorme abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Marisol. Hasta luego, Soledad. Hasta luego, Jessica. Que estén muy bien. Hasta luego.